Buenos días, bueno, ya buenas tardes. Yo quería darles la bienvenida muy brevemente a lo que es la mesa de docencia del 33 Congreso de la Sociedad Española de Farmacología. Le doy la bienvenida tanto a las personas que se encuentran aquí reunidas en la sala como a las personas que están en conexión directa en formato virtual en un aula que hemos preparado para que una serie de alumnos que nos han ayudado a poner a punto esta herramienta participen con nosotros en esta mesa de docencia y también para que puedan participar todos aquellos profesores de las facultades de medicina, de enfermería, de podología, de fisioterapia y de terapia ocupacional que hayan querido conectarse con nosotros. Esta herramienta que estamos utilizando se llama Seminario y la veían ustedes antes en pantalla y veían ustedes también que había una serie de personas que se habían ido conectando. Esta herramienta es un formato de conferencia digital, pero que es altamente interactivo, pues permite que las personas con las cuales contactamos aporten su imagen, aporten su voz y aporten también sus comentarios escritos. En este caso, para ahorrar lo que es parte de la memoria de la aplicación, porque estamos trabajando fuera del entorno virtual de la UMA y, por tanto, no podemos contar con lo que es la banda ancha ADSL de la UMA, pues digamos que hemos limitado la participación de la gente de fuera a que solamente aparezcan sus nombres, su voz no va a aparecer, su imagen tampoco va a aparecer, pero sí que pueden escribirnos a través de un chat pues todos aquellos comentarios que ellos deseen hacer. Y de hecho, los animamos desde aquí a que empiecen a hacerlo en cuanto lo consideren conveniente, tanto los alumnos que han participado en la puesta a punto de esta herramienta como los profesores que deseen hacerlo desde su entorno virtual. Y paso brevemente a introducir lo que sería la mesa de docencia y voy a empezar de forma atípica porque me parece a mí que en este caso es importantísimo que yo recalque la función que han tenido una serie de personas en que esta mesa se lleve a cabo así, de esta manera. Y yo quería darles las gracias de todo corazón a Ángel García Miranda, que es el técnico de audiovisual del Salón de Diputación, donde estamos hospedados en este momento, a los señores Vicente Martínez y Juan Carlos Alcásua, que son dos personas del CTI de la Universidad de Málaga, y a Diego Aguilar Trujillo, que es aparte de ser amigo mío desde hace ya un montón de años, es uno de los miembros del campus virtual de la Universidad de Málaga, del que además yo a lo largo de todos estos años he aprendido muchas cosas y por eso me puedo manejar también en este entorno virtual. No se me pueden olvidar mis 56 alumnos que están conectados virtualmente y que a lo largo de estos días nos han ayudado a poner a punto la herramienta, y tampoco se me puede olvidar mi compañero José Pavía, que está allá arriba como apoyo para intentar seleccionar de todas las preguntas que nos envíen los alumnos desde fuera o los profesores que nos estén siguiendo desde fuera, las que considere más interesantes y aportarlas a la mesa. Intentaré brevemente también, no voy a decir lo que tenía preparado, pero intentaré brevemente introducirle a los diferentes miembros de la mesa. Yo les voy a hacer una brevísima, solamente 2 diapositivas, introducción a lo que sería la revisión histórica de lo que es la influencia de las nuevas tecnologías en la docencia de la farmacología. A continuación, el doctor Ros Scalese realizará una revisión de lo que son el uso de tecnología del tipo de la simulación de alta fidelidad en la enseñanza de farmacología. Ros Scalese is an Associate Professor of Medicine at the University of Miami Miller School of Medicine and Assistant Director of Research and Technology at the Gordon Center for Research in Medical Education in Miami University. And he is a real expert in high fidelity simulation. Después vendrá el doctor Jorge Ruiz. Jorge Ruiz nos va a comentar los aspectos más importantes de lo que es el uso de avatares en la enseñanza de la farmacología. Y Jorge Ruiz es profesor asociado de la División de Gerontología y Medicina Geriátrica del Departamento de Medicina de la Universidad de Miami, la Escuela de Medicina. Y además es director asociado de Educación y Evaluación en el Geriatric Research Education and Clinical Center, que es un centro médico de veteranos denominado Bruce W. Carter en Miami. Y después vendrá Juan Antonio Gilaver Santos, que es miembro de la Comisión de Docencia de la Sociedad Española de Farmacología y que nos va a hablar sobre lo que sería la clase virtual en farmacología. Y Juan Antonio Gilaver
Es profesor contratado doctor del Departamento de Toxicología y Farmacología de la Universidad Complutense de Madrid y además lidera un grupo que ha presentado en muchas ocasiones innovación docente en los congresos de esta sociedad. Sin más, muy brevemente, lo que yo les quería comentar en relación con lo que es la historia de la innovación en la docencia de la farmacología, pues es básicamente a propósito de esta historia, que sería la siguiente. Hace ya muchos miles de años, un anciano estaba sentado junto a una hoguera, junto a los miembros de su clan. Este anciano le estaba intentando explicar a todas esas personas que dependían en gran medida de él qué era lo que había pasado. Lo que había pasado era que un miembro del clan, un miembro muy joven, había comido en gran cantidad una planta, un hongo que crecía por ahí cerca y casi había muerto. Había comido este hongo porque le había visto a él utilizarlo habitualmente o comerlo de determinada manera habitualmente en lo que eran las ceremonias religiosas de la tribu. Al comerlo con una dosis incrementada, había sufrido un proceso de intoxicación y había estado casi a punto de morir. Este hombre, aparte de las explicaciones que le estaba intentando dar a sus familiares y otros miembros de la tribu, se levantó, cogió algunos de los pigmentos que había a base de arcilla en las proximidades de la cueva donde habitaban y pintó estas imágenes. Estas imágenes que ven ustedes aquí no son ni más ni menos que las representaciones de este hongo que ven en la parte de abajo, que es nuestro Psilocybe hispanica, un hongo alucinógeno bastante frecuente en una región que es realmente bella y que yo les animo a ustedes a que vayan, que está en Cuenca y que se trata concretamente de la cueva del Bullón en Villar del Humo, en la Sierra de las Cuerdas. Vayan ustedes allí, seguro que disfrutarán. Muchos siglos y varias diapositivas han pasado entre la primera diapositiva y esta, en la cual les intento mostrar lo que son las principales plataformas virtuales que se utilizan actualmente en 2011, de las cuales yo estoy segura de que todos ustedes conocen, porque la hemos nombrado hasta la saciedad, la plataforma Moodle. En relación con esto, indicarles que el escenario ha cambiado. Pintamos con algo diferente a los pigmentos de arcilla. Somos otros hombres, somos otras mujeres, tenemos otras prioridades, pero básicamente la pregunta es la misma. ¿Cómo puedo yo enseñarle a los que me rodean las cosas para que ellos obtengan una enseñanza de máxima calidad? Y en definitiva es lo que pretendemos intentar ayudar en la medida de nuestras posibilidades con el desarrollo de esta mesa. Indicar cómo utilizando nuevas tecnologías podríamos nosotros de alguna manera implementar esa docencia de calidad que es nuestra responsabilidad. Y ahora sin más, I believe that just now is the time of Dr. Ross Scalese. So please, Ross, come here and we are waiting for your talking. No. The red one. Is the red one? Red one. Okay. Thank you. Bueno, gracias. Es un gran placer estar aquí en Málaga con todo. En primer lugar, quiero dar las gracias al comité organizador por la invitación de hacer esta presentación y especialmente a la profesora Inmaculada Bellido Esteves y sus colegas aquí a la Universidad de Málaga. Inma, gracias por su hospitalidad y su amistad. Pero ahora necesito cambiar idioma. Lo siento que no estoy fluido en español, entonces necesito continuar en inglés. So I ask your indulgence. I hope that I will speak clearly enough that you can understand me. I will try not to be too fast, although I promised Inma that I would try to keep to 20 minutes. So I thought I would begin by first defining what we mean by medical simulations. There are lots of different forms of this, and as a very broad definition, we could say that medical simulations aim to imitate patients
or clinical tasks or the types of medical services that we encounter in real clinical care. This is a very broad definition. I'm going to focus more specifically talking about simulation devices, which we could call simulators. My colleagues to follow will be speaking about computer or web-based systems. When you think about it, this is a form of simulation, and I will leave it to those experts to discuss this more. Standardized patients as well, you probably use these actors who are trained to portray real patients. This is another form of simulation, and it can be very effective for teaching and for learning and even for testing, but I won't speak so much about those. What we call part task trainers are not full body type of devices, but one specific anatomic region. It can be something very, very simple like this little rubber pad, which is for teaching how to give subcutaneous or intramuscular injections. It can be one part of the body, like this arm, for how to start an intravenous infusion of a medication. Or it can be more elaborate, like this one, which is for placing a central venous catheter. And you can actually use an ultrasound machine. But in all of these examples, part task trainers, the interface with the user is passive. You do something to the simulator, but it doesn't react in any way. We can combine those and make them much more realistic, higher fidelity, if you will, by combining a task trainer with a standardized patient. So here we have a simple suture pad attached to this patient, now makes a much more realistic type of clinical encounter, because now you have to talk to the patient while you're performing whatever the technical task is. Some task trainers are combined with computers, and this gives you virtual reality type of task trainers. This one is for bronchoscopy. This one is for arthroscopy. They also contain what we call haptic technology, where you get force feedback, so you actually encounter resistance when you're passing the endoscope. Again, this is increasing the realism or the fidelity of the type of simulation, but still it's relatively passive. What I'm going to be talking about for most of my presentation as applied to pharmacology education are going to be the computer-enhanced mannequins. These have actually been around for a long time. In 1969, Doctors Abrahamson and Denson in Southern California first created what they called Sim1. It was a full-body mannequin which interacted with an anesthesia machine, and it was for training anesthesiology residents. But a large part of that training was the pharmacology of the anesthetic agents and so forth. It's come a long way since 1969, more than 40 years. These are the types of full-body mannequins that are now available, and they can actually be attached to a real anesthesia machine. This is what I'm going to focus on for my presentation, because I think this is the area of simulation most applicable to teaching pharmacology. And again, many times when people refer to human patient simulation or high-fidelity simulation, this is the type of simulator that they are referring to. So why use these in pharmacology education? Well, you know, I liked that these diagrams were both in black and white, because sometimes students find that the material can be very dry, talking about mechanisms of action, pharmacokinetics, drug-drug interactions, and things like this. And part of the problem, I think, is traditionally, where this has been taught mostly from lectures or from reading textbooks, it's a very passive learning process. It's very centered on the instructor. I'm up here as the professor, I'm giving the lecture, the students or the residents or whomever the trainees are just sitting there passively receiving the information. Many of these concepts are difficult to learn, and I'm sure that you, who are the pharmacology educators, sometimes feel frustrated, like you're banging your head against the wall, how to get these points across. And there are many reports in the medical education literature which cite that there are problems remembering these types of materials. You know, they'll study it for the one exam at the end of the course, boom, and then they forget these things. And when they encounter them later, the same problems in clinical medicine, they can't seem to apply the principles that they learned in the basic sciences.
So one problem that has been identified is a gap between the theory and the clinical applications or the practice of pharmacology. I think part of this problem comes from the traditional way we organize our curriculum. And here, again, I'm a physician and I'm at a medical school, so I'm going to be talking mostly about medical school teaching of pharmacology, but I think we could generalize the discussion to teaching in veterinary schools, in postgraduate training programs, clinical pharmacologists, etc. At least in medical schools, we have traditionally separated the basic sciences to the early part of the curriculum. In North America, we have a 4-year medical school. It's usually the first 2 years where we teach the basic sciences. This is where they learn their pharmacology as well as related sciences, physiology, biochemistry, etc. And then in the 3rd and 4th years, the later years, there's the clinical phase. And traditionally, they've been kept separate. Realizing that this has been a problem, there's been a recent trend toward more integration of the curriculum, and they refer to it as vertical integration. So instead of having 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year, and having the basic sciences here and clinical here, now they try to bring them together. So in the early years, already introduce some clinical experiences. For example, our 1st year students start to examine real patients when they're learning physical examination and so forth. And we try to give them clinical context. Now we don't teach pharmacology in the abstract. We try to make it case-based or problem-based. You've probably heard of PBL curricula and so forth. So try to give it some clinical context. And similarly, when they move on to their clinical rotations, we often ask them to make presentations relevant to their patients that they're seeing on the wards, but to bring back some of the basic science principles. And for example, I'm an internist. When we have internal medicine clerkship, 8 weeks, once per week the students have problem-solving sessions, a kind of a PBL, where they have to review some of the basic science principles that they're seeing on the wards. I think also a problem with teaching pharmacology and other dry topics in the lecture hall is that we ignore principles of how adults learn. Ronald Harden, who's at the University of Dundee in Scotland, a very well-known medical educator, likes to say we need to be fair to our learners. And he has described these principles of adult learning, that you must provide feedback. Again, when we're just up in front of the lecture hall, there's not a lot of interplay, usually, between the professor and the class. We need to provide activity. We need to individualize it for the different learners, because not everyone learns the same way. And we need to make it relevant to them. This is the best way for them to remember the material. I always attach things. I remember the first patient I saw with high blood pressure, the first patient I saw with lupus, etc. When I have that clinical context, it makes it more relevant to me, and I remember the material. I think some of the earlier attempts to try to embrace these adult learning principles were the introduction of wet labs for pharmacology education. Right? These are more interactive, and you get it small groups, you have more feedback from the instructor, but at least in my experience, they weren't often individualized. The whole class did the same experiment in the wet lab and so forth. And again, the clinical relevance sometimes was lacking. For example, how did I learn about sympathomimetic drugs? We had an animal lab with anesthetized animals, and we could inject drugs and see the physiologic responses. Now, obviously, there's some challenges to this, especially when we're teaching human medicine, because animals don't perfectly imitate the human physiology, and there's obvious differences in the appearance, so it doesn't seem like I'm treating a patient. Of course, there are other issues with using animals as a patient substitute. And there's many now demonstrations and so forth against, for animal rights and so forth. And of course, I'm very focused on the human medicine side of things. If you teach in a veterinary school, for example, that's like using real patients. And it's not considered ethical to be experimenting on them just for educational purposes. So animal welfare issues are a big one that limit our use of these as another form of simulation. Well, what about using real patients? After all, aren't they the best when we're trying to give something clinical relevance? Well, there are challenges with this as well.
We have problems with patient availability. There's managed care now. Patients aren't in the hospital as long as they used to be. Those patients who are in the hospital are more sick. So they're not just waiting around for the students and the teacher to come by and to use them as learning opportunities. Also, we try to teach a wide range of conditions, but you don't always have those present in the hospital at the moment that you want to teach about them. So it's very opportunistic when we use real patients in the clinical context. Of course, how can you teach about something that doesn't happen very often, like a certain kind of anesthetic emergency? And when it's a critical event like this, of course, in the real setting, your attention must be on the patient. You can't say, oh, now let's learn from this while your patient is dying, right? So we try to make it more learner-centered using simulation. Patient safety has been a big driver behind the recent increased use of simulations for teaching across the health professions. So back to this slide, which was about vertical integration, I think there are opportunities right there for introducing simulation. Now when we want to give them clinical experiences, they don't just have to go to the hospital to examine patients, but very early on, when they're not so experienced, we can have them see patients in the simulation lab. And I'll talk about the advantages of that in a minute. And the PBL sessions, instead of just having it be a paper case where they're discussing a patient with a certain illness, you can actually bring this to life and have them do hands-on activity by doing the problem or case-based session in a simulation setting. Similarly, so this isn't actually just vertical, we call it a spiral curriculum because you're revisiting, you're coming back around to the same topics at different times in the curriculum, but it's a spiral, so you're increasing the level as they go on. As they get more experience, you have more clinical applications, and you make the problems perhaps more difficult, and so forth. So I see simulation as a way to bridge that gap between theory and practice. And getting back to trying to do the FAIR principles, well, simulation is very hands-on. They're playing a role. This is very interactive. It's not passive like sitting in a lecture hall. And they can actually see their pharmacology principles instead of just being words on a page or on the blackboard. They come to life with the mannequins, and I'll show you how that works in just a minute. This provides clinical context, and numerous studies have shown that the learners find this to be well, they have increased satisfaction with the teaching sessions, and they also have documented improved retention of the knowledge when they learn it through simulation-based activities. This gives them great relevance because they feel like they're caring for a patient, even though it's the simulator. And of course, the problems with availability, simulators, you can program them. So on demand, you can have a whole range of conditions that you would like to teach. Even the rare ones or the critical ones, you can program that into the simulator. You can have an emergency happen. The patient goes into anaphylactic shock, for example. The patient can even die in this situation, but you can actually still keep it learner-centered. It no longer needs to be patient-centered because there's really no risk of harm to the patient. Okay? They can learn from their mistakes if they make them, and they can learn how to correct them for the next time. In addition, because this is programmable, it gives the ability to standardize the curriculum. You can ensure that all of your learners will see whatever core topics you decide to teach. You don't have to wait for the patient to happen to be in the hospital at that moment because you can program it into the simulator. So you can specifically design your given training session around certain objectives. Perhaps one time it might be just to review the pharmacology, your basic concepts. You might want to use it to talk about specific class of drugs or the treatment for a specific condition. Or it might be a whole session on just how do you give certain medications. Of course, besides those pharmacology concepts, you can pull a lot of other skills into the simulation teaching as well. Communication skills, teamwork. How do you manage an emergency situation? So,
Back to the high-fidelity mannequins. These full-sized mannequins, one of the reasons why I think these are the class of simulators most applicable to pharmacology education is because they have physiologic and pathophysiologic responses that can be programmed into them. Very sophisticated computer algorithms have been developed using mathematical modeling based on real human physiology of how these drugs will work. So you can actually, this is a simulator called SimMan from Lærdal Company based in Norway, and you can attach it to a real vital signs monitor, just like you might use in the hospital. And you administer medications, or you indicate on the keyboard that you give a certain dose of a certain medications, and the vital signs will change realistically. You give a beta blocker, gradually the heart rate will slow, the blood pressure will fall, etc. And one of the nice things about simulation is that you can change the time course. So you don't have to wait as long as it might take in real life. If you only have a 90-minute session with your students, you can accelerate the process and say, okay, now 10 minutes has passed, and now look, here's what's happened. A lot of times, you can program things to unfold on their own automatically unless the students intervene. If they don't give a certain medication, the blood pressure will continue to fall until they give the vasopressor agent. And then ultimately the rhythm may change and they have to resuscitate the patient or something like that. How do you do this? Well, some of the mannequins you can actually inject the medications. They have little tubing in the arms, for example, or in the central venous access points where you can administer the medication. And in some of them, which are more sophisticated, you actually scan a little barcode. You have a sheet of different medications that the computer programming will recognize, and you can scan the barcode, and it will know, okay, I just gave 5 milligrams of metoprolol, whatever. And then the vital signs will change appropriately. Now, it's not just intravenous medications that you can be given. Some of the mannequins have these little pads here at the deltoid. They often have them at the thigh as well, where you can actually administer medications subcutaneously or intramuscularly. Again, you can either scan the barcode that says what is the medication you gave, or someone behind the scenes who's at the computer types in the command for that medication has been given. Pediatric mannequins have places where you can do intraosseous infusion of intravenous medication, well, not intravenous, intraosseous infusion of fluids, for example. In emergency resuscitation, if you don't have intravenous access, you can give medication down the endotracheal tube. And of course, the most sophisticated mannequins, again, you can even give them inhalational agents and oxygen. So some of the common medications which come pre-programmed in some of these simulators are especially the cardiac medications, ones that you would use for resuscitation, like antiarrhythmic agents, vasopressors, blood pressure controlling medicines. Also common, you can find the neuromuscular blocking agents, sympathomimetic drugs, and the drugs used for sedation and induction of anesthesia, as well as oxygen and the anesthetic gases. Now, I've mentioned anesthesia a lot because historically, that first simulator that I showed you was developed for anesthesia training. And in fact, anesthesia and emergency medicine and critical care have been the specialties in human medicine that have led this increased use of simulation. Why? Because they have high-risk environments in which they operate. Similar to aviation, which had been using simulation for a lot longer, they said, hey, we need to incorporate some of these same ideas, and they have been the first specialties to use these types of simulation techniques. But really nowadays, you can find simulation across the spectrum. Various specialties and subspecialties of medicine, and at all the different levels of training. I've been talking about medical school, but certainly residency, fellowship, even practicing physicians. In the US and North America, we have physician assistants. They act just like a primary care doctor. They need certainly to learn about medication administration and so forth, and even nursing. We have advanced practice nurses, nurse anesthesiologists, or nurse anesthetists, we call them. They need to learn a lot of this pharmacology. And paramedical people as well, or military, as shown here. I wish I could find the photo. There's a great one of the veterinary college in Gainesville, the University of Florida, where they actually were using the human patient simulator
They put a gorilla suit on to teach the physiology of anesthesia for the veterinary students. So it's really being used across multiple professions. And in those cases where the simulator does not come with these medications, for example, pre-programmed, these scenarios, there is the ability to customize those. Again, this would take some work. It's actually an area, a potential area for scholarly activity for people who want to get involved in this, would be to develop new scenarios, or for some medications, the proper dose-response relationships and so forth that haven't been developed yet. You're really only limited by your imagination. Of course, a few practical things. Number one, it's not super easy to learn how to program those simulators, to do the customized part. If you use the pre-programmed scenarios, it's fairly easy. But you need some training to learn how to program them. And while you're actually running the scenarios, you need, you know this, pay no attention to the man behind the curtain. A lot of times in the simulation lab, you need the man behind who's running the computer so that it changes the responses appropriately. So it's not something that, even though you're a great pharmacology professor, that you can walk in and necessarily be a great simulation instructor. It takes a little bit of practice, but it certainly can be done. So in summary, I would like to suggest that simulators are potentially powerful tools for pharmacology education. I think their advantages are that they can bridge the gap between theory and practice. They're never meant to completely replace real clinical experience with patients, but helps us to overcome some of the challenges that we have with using those or animals. It really engages the learners, it increases the interactivity and the relevance. And I'll be happy to answer questions at the end of the 3 presentations. 2 minutes over. Thank you for your attention. Bueno, buenas tardes, y también para agradecer al comité organizador y ciertamente a la doctora Inmaculada Bellido por la invitación. Un placer. Muchas gracias por todo y por su amistad. Voy a moverme rápido porque sé que todos están esperando por el lunch. No sé, no sé por qué no está saliendo toda esto, pero vamos a ver, creo que se puede ver bien ahí. Ok, el tema que voy a hablar es acerca del uso de avatares médicos en la docencia de farmacología, y básicamente le voy a dar la perspectiva de, yo soy un médico clínico geriatra, pero también he estado envuelto bastante en el uso de e-learning, educación, tecnología educativa para mejorar educación médica, especialmente geriatría en Estados Unidos. Este es un sumario de la presentación. Y voy a dar unas definiciones de avatares médicos, la justificación para el uso, un poco de agua. De ahí voy a dividir la charla rápidamente en 2 tópicos principales. Uno, la educación de farmacología para médicos y otros profesionales de la salud. Y la segunda parte voy a dedicarme a la educación farmacológica para otro grupo de alumnos que un poco nos hemos olvidado en muchas partes, particularmente en Estados Unidos, y los estamos redescubriendo, que son probablemente los más importantes, que son los pacientes. Entonces, primero empezamos con algunas definiciones y justificación. ¿Qué son los avatares médicos y por qué estarían interesados en usarlos? Básicamente, los avatares médicos son representaciones digitales de seres humanos reales, y para el propósito de educación médica o farmacológica pueden ser médicos o pueden ser pacientes con propósitos de salud. Generalmente en ambientes de Internet para aprendizaje, por supuesto el Internet está en todo y todo el mundo lo utiliza en estos días, lo que se ha encontrado es que si solo confiamos en el uso del Internet para educación, el índice de abandono de estas plataformas es bien alto. Se tiene siempre que haber una
intervención humana para mantener esa interactividad y la comunicación con el alumno. Puede ser el paciente o puede ser el alumno de medicina o de otra ciencia de la salud. Entonces, lo que los avatares hacen es un poco reemplazar esa interacción humana, que sería muy cara, logísticamente a veces difícil. El estudiante de medicina quiere acceder al programa a las 3 de la mañana y, por supuesto, el profesor no va a estar ahí. Y lo que hacen es incrementar la interacción social y probablemente mejorar el aprendizaje. Produciendo, por supuesto, si van a un website y solo ven animaciones y texto, es un poco aburrido. Después de un tiempo, al comienzo hay una novedad, pero probablemente esa es una de las razones por las cuales los alumnos no siguen en el Internet por tiempo largo. Entonces los avatares como que producen esa interacción humana, la crean una interacción más animada, más personal y atractiva para el estudiante o el paciente. Y rápidamente hay teoría acerca de eso, porque en realidad no les puedo presentar un montón de estadísticas y medicina de la evidencia, porque no tenemos realmente muchos estudios, especialmente no en ciencias de la salud. Más han sido hechos en psicología, ciencias de la comunicación, ciencias de computadoras. Pero básicamente lo que se ha encontrado es una teoría importante, la teoría de la ecuación de los medios, que dice que debido al paso de la evolución, nosotros evolucionamos en muchos años atrás, pero el paso de la evolución ha sido muy lenta. Entonces, nuestro cerebro está condicionado a reaccionar con cualquier figura, elemento, en este caso, que parezca humano, que sea capaz de interacción social. Entonces, si hablaba y se parecía a un ser humano, nosotros teníamos la tendencia a prestar atención a esa figura, a esa persona, e interactuar con ella. Lo que pasa es que en ese tiempo no había computadoras, y ahora cuando muchos años atrás el cerebro humano todavía es el cerebro de un cavernario, en realidad, los seres humanos no han cambiado, y todavía cuando ven una computadora que parece más humana, que como que interactúa con ellos, con voz o a un contexto, y especialmente si tiene la figura humana, que por un momento nos olvidamos que no son humanos, que es una computadora y somos capaces de interactuar socialmente con ella, lo cual produce, por supuesto, más motivación para una interacción de aprendizaje, que es bien importante. Hay otras teorías que también explican eso, teoría social cognitiva, por ejemplo, teorías de motivación, que también enfocan en la parte de la humanización de esta interacción, y los avatares pueden tomar ese rol de reemplazar al ser humano en esas interacciones. Entonces, de ahora comenzamos primero concentrándonos con el uso de los avatares médicos en docencia farmacológica, con especial referencia a estudiantes de medicina y a médicos profesionales. Y lo que bastante trabajo estamos haciendo nosotros y otros en educación médica continua. En la educación médica continua tradicional ha habido revisiones sistemáticas, bastante datos que indican que la educación tradicional, si solamente está basada en presentaciones magistrales, en conferencias, realmente no cambian el comportamiento de los médicos y otros profesionales. Y no solo no cambian el comportamiento, no cambian los resultados clínicos para los pacientes. Lo que se ha demostrado en esos estudios, que muchos de ellos incluyen intervenciones de Internet, por ejemplo, que aquellas actividades de aprendizaje que son más interactivas, que hay más discusión de grupo, que hay más demostraciones, en que hay más aprendizaje activo que envuelve al estudiante o al paciente, en otros casos, que esa sí cambia el comportamiento del médico y que al final resulta en algunos estudios en mejores resultados clínicos para el paciente. Además de que hay problemas logísticos, como ustedes ya saben, que en una conferencia uno tiene que viajar, tiene que gastar dinero, y a veces no hay suficientes profesores para que estén entrenados también en promover ese aprendizaje interactivo que es requerido para aprender. Entonces, ¿cuál es el racional para el uso de avatares para profesionales de salud? Como le dije, la falta de tiempo, las limitaciones logísticas. Si estamos hablando de interacciones como Dr. Scalise mencionó anteriormente, como simulación, que requieren grupos pequeños de estudiantes para aprender realmente, para que haya discusión interactiva, requieren una gran cantidad de profesores para que hagan el debriefing, para que hagan el feedback y una supervisión adecuada con números de pacientes altos y con una mezcla diversa. Eso no es posible para la mayoría de los médicos y aún con estudiantes de medicina y otros estudiantes médicos de posgrado, por ejemplo. La estrategia puede ser, y el doctor Scalise ha mencionado eso y el doctor Guilaber va a hablar un poco también,
es el uso de simulaciones en el Internet, en el que el médico o el estudiante de medicina se exponen a un número muy grande de encuentros médicos, simulados por supuesto, y en el que el avatar toma el rol del supervisor, dándoles feedback, haciendo el debriefing, discutiendo el caso al final, si han cometido errores o si tienen algo que se tiene que corregir, en una forma automática. Entonces el estudiante puede ir a cualquier hora del día, tener la interacción con bastantes casos clínicos y al mismo tiempo al final o durante la intervención recibir feedback por parte del avatar humano. Eso es una ventaja y hay cierta evidencia que, como les dije, teórica más que nada, pero también más y más empírica, que los alumnos aprenden bien, tan bien como con un instructor humano. Y por supuesto que aunque la inversión inicial es un poco alta en crear los recursos, hay economías de escala, porque una vez que lo desarrolló, no solo lo usa uno, lo pueden usar millones de personas a través del mundo, porque es por el Internet. Entonces hay muchas ventajas en invertir en estas tecnologías. Entonces, en el campo específico de farmacología, donde por supuesto 90% de las cosas que los médicos hacen es prescribir fármacos, que estas interacciones clínicas de simulación con los avatares pueden ayudar a desarrollar competencia en el manejo farmacológico a través de la práctica deliberada que mencionaron anteriormente en la charla. Entonces, ¿cuál es el futuro de la educación médica continua? Ya les he dicho, es probablemente usar bastante simulación, bastantes casos clínicos, y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, que el avatar médico puede ser la figura de un médico que se comunica verbalmente, unas veces por texto. Aún muchos de estos avatares tienen, inclusive muestran emoción, sonríen o están un poco tristes o así, envolviendo tremendamente en un estado de flujo en el que probablemente similar a lo que los adolescentes y probablemente muchos estudiantes de medicina experimentan cuando están jugando juegos de video, que están totalmente inmersos en la interacción. Todavía la tecnología no es capaz de lo que se llama natural language, lenguaje natural, en que hay una interacción realmente humana. La manera en que utilizamos como una alternativa a esa interacción natural es el uso de menús de diálogo, en el que el estudiante o el paciente pueden escoger una serie de opciones que ya están ahí como si fuera un examen de médico, y escogen y el avatar responde a ellos en una forma dinámica. Y esta interacción se vuelve bien interactiva. Parece que el avatar estuviera conversando con ustedes a través de ese uso de menús que se ha vuelto bien popular en juegos de video, si ustedes han jugado recientemente. Y esa tecnología la estamos utilizando para desarrollar programas, por ejemplo, para enseñar a médicos primarios cómo ayudar a pacientes que son fumadores, por ejemplo. Entonces, ese es el proyecto que hemos recibido funding de Pfizer, por ejemplo, para desarrollar un programa grande para entrenar a través del Internet a médicos primarios en cómo ayudar a pacientes a que paren de fumar. Y como ustedes saben, una de las estrategias que se utilizan en esa área es el uso de fármacos para nicotina, para terapia de reemplazo, vareniciclina o bupropión y otras, que ayudan a los pacientes a dejar de fumar. Entonces, lo que estamos diseñando ahorita, estamos en un proceso de evaluación inicial con médicos primarios, obteniendo sus experiencias de cómo lidian con estos casos, y estamos desarrollando ya con nuestro equipo de técnico un tutor avatar que va a revisar las interacciones con pacientes virtuales. Son 8 casos que vamos a desarrollar de un espectro de pacientes que son fumadores desde adolescentes hasta ancianos y en las diferentes etapas del modelo transteorético, modo, contemplación, precontemplación, mantenimiento y relapse, en las cuales el avatar tutor va a evaluar las acciones del médico aprendiz. Ellos van a recibir feedback automatizado en cómo mejorar sus futuras interacciones en el uso de fármacos, pero especialmente en desarrollar comunicación, en cómo ayudar al paciente con motivación, entrevista de motivación, cómo ayudarlos a dejar el hábito. Entonces, como dije, estamos haciendo una evaluación de necesidades para saber cuál es el conocimiento existente y qué prácticas los médicos están utilizando para afrontar este problema con fumadores. Y ya hemos definido metas y competencias específicas basadas en previas publicaciones, pero adaptadas para este proyecto.
Y estas competencias van a ser emparejadas con las estrategias que van a consistir de tutoriales en que se les da la información acerca de las medicinas que se utilizan para ayudar a los fumadores. Les vamos a dar ejercicios de problemas en que ellos van a solucionar ciertos problemas que se encuentran comúnmente en estos pacientes y al final van a estar en interacciones con 8 avatares pacientes con los cuales, como les enseñé en el diálogo de menús, van a estar interactuando y aconsejándoles acerca de cómo dejar de fumar y cómo usar la medicina. Y esos pacientes van a regresar virtualmente en 3 semanas, 4 semanas, por supuesto no tiene que ser 4 semanas, puede ser en minutos, regresa y el médico está afrontando los desafíos que significan lidiar con estos pacientes. Y vamos a implementar una evaluación del impacto educacional usando un modelo, un marco conceptual que es bien popular ahora en Estados Unidos y en el mundo, de la American Medical Association, que es la evaluación de Moore, que tiene 6 niveles. No vamos a ir todos los niveles, pero al menos 4 niveles en tratar de ver si es que, por ejemplo, los médicos se consideran más competentes en el manejo de estos pacientes. Y para cambiar de perspectiva, y todavía estoy dentro del tiempo, vamos a hablar de nuestros alumnos, los pacientes también, y creo que la educación médica en los próximos años y la educación paciencia de la salud en general va a enfatizar la educación de los pacientes más y más. Ya en Estados Unidos está ocurriendo y hay cursos de capacitación para médicos. Y el problema que vemos en pacientes es el problema de la adherencia a las medicaciones. Es un problema bien grande en los Estados Unidos, cuesta casi 300 billones de dólares cada año, y si cuesta dinero en Estados Unidos van a poner todo el esfuerzo para bajarlo. 125,000 americanos mueren cada año como consecuencia de no adherirse a la medicación que fue prescrita por sus médicos. Hasta un 25% de las admisiones al hospital en diferentes estadísticas son el resultado de no tomar su medicina como está prescrita. Y desgraciadamente este problema ha permanecido constante por muchas décadas. A pesar de toda la tecnología y todos los avances que han ocurrido en medicina, la verdad es que no está cambiando. 40% de pacientes en algunas series no se adhieren al tratamiento farmacológico que nosotros les prescribimos. Y ustedes creen que están tomando la medicina cuando en realidad no la están tomando. Y ustedes se rascan la cabeza diciendo qué está pasando, de repente le cambian otro fármaco y el paciente no está tomando el fármaco. 20% de las prescripciones, probablemente más en Estados Unidos porque los seguros no es como en Europa, no compran las prescripciones porque no tienen dinero para comprarlas. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Puede mejorarse, por supuesto. Comunicación es la más importante, discutiendo el propósito y beneficio del fármaco. En Estados Unidos no hay mucho tiempo, pero ya me enteré que acá tampoco hay mucho tiempo para aconsejar a los pacientes en visitas de 10 minutos a 15 minutos. El médico muchas veces no tiene tiempo para discutir eso, pero hay alternativas, poder, por ejemplo, escribir instrucciones por escrito al paciente en un nivel que el paciente entienda, por el nivel de alfabetización, que es bien bajo en general, especialmente en pacientes mayores. O la técnica del teach-back que les voy a mencionar en algún momento. El equipo multidisciplinario de salud es bastante importante y la colaboración con enfermeras y farmacéuticos especialmente es bien importante en ayudar al paciente a entender las indicaciones y mejorar la adherencia. Pero hay nuevas tecnologías estándar que se están utilizando también, dispositivos electrónicos o de plástico que tienen computadoras en la tapa de la medicina y nos dicen si el paciente está tomando o le mandan una alerta, una alarma auditiva o visual o también a su cell phone y ellos le dicen cuándo tomar su medicina, que en realidad se ha demostrado que mejora la adherencia y algunas compañías farmacéuticas ahora están dando esos dispositivos gratis a los pacientes porque a la compañía farmacéutica le conviene que tomes la medicina porque gana más dinero. Y los organizadores también de plástico que son baja tecnología pero son bien utilizados y mejoran la adherencia también. Y más se está usando telemedicina conectada al teléfono o al internet para recordarles a los pacientes cómo tomar la medicina. Entonces, en realidad, el punto que estoy haciendo es que la tecnología realmente puede ayudar a mejorar la adherencia a los fármacos para los pacientes. ¿Y cuál es el teach-back? Probablemente han escuchado de este método que se ha vuelto bastante popular. No hay un montón de evidencia, pero realmente tiene sentido que se use. El AMA y otras organizaciones en Estados Unidos ya lo consideran una práctica básica en la educación del paciente. Y básicamente lo que hace es confirmar que el mensaje que ustedes le dan al paciente se haya entendido. Porque la manera como nosotros médicos confirmamos que el paciente ha entendido es decir, entendió y él dice sí y se acabó la conversación, pero el teach-back va más allá de eso.
Entonces, el médico explica un concepto, una idea, una sola idea a la vez al paciente y a través de un circuito interactivo de comunicación, esto es 1 a 1, verbal, y lo que hace es, el médico le pregunta al paciente qué es lo que entendió de la explicación de esa idea, y si no lo entendió, la repite o le clarifica la idea. Relativamente es un concepto simple, pero realmente mucha gente no lo hace. Generalmente, como le dijo, esta técnica se ejecuta en vivo por un personal de salud 1 a 1, y ya ustedes pueden imaginar las limitaciones del tiempo para médicos, enfermeras, no hay tiempo para dar eso, especialmente si el paciente tiene un nivel de alfabetización baja o si el paciente tiene problemas cognitivos va a tomar mucho más tiempo, o si tienen sordera y no ven bien, peor. Pero es el estándar. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema en aumentar? Imagínese si usted prescribe 4 medicinas, tiene que hacer el teachback 4 veces. No hay tiempo en la práctica real en ningún país. Entonces, el Internet y las computadoras ofrecen una alternativa tremenda para ayudarnos a los médicos y a los profesionales de salud en cómo mejorar la adherencia. Y lo bueno es que no solo los jóvenes están en el Internet, los pacientes mayores, 65, son el grupo que más rápidamente está creciendo en el uso del Internet, y muchos de nuestros pacientes ya usan computadoras, Internet y nos preguntan acerca de lo que encuentran ahí. Entonces, esa sería una buena vía o medio para ayudar a los pacientes a mejorar su adherencia. Entonces, para pacientes racionales, las medicaciones son las terapias más comunes, mucho más comunes que cirugía o cualquier procedimiento. Son componentes esenciales en la autogestión o el automanejo de enfermedad crónica, que es el problema más común en el mundo occidental. Y aquí, nuevamente, los avatares como tutores pueden ayudar a mejorar la motivación y la atractividad de la interacción con el paciente al presentar un rostro más humano a ese paciente, y los pueden ayudar a mejorar su competencia en el manejo de las medicaciones. Y a largo plazo lo que se espera, y hay cierta evidencia de eso también, que mejorarán la adherencia a largo plazo con medicaciones, establecen una relación con un sujeto digital que probablemente, y necesitamos hacer más estudios que ya nuestros grupos están haciendo, de mejorar resultados clínicos. Entonces, recibimos fondos también para hacer otro estudio en el que hemos desarrollado la alternativa al teachback que les enseñé en vivo, 1 a 1, con computadora, que lo llamamos el Virtual Teachback, para ayudar a los pacientes a entender medicaciones para diabetes, especialmente la metformina, que desafortunadamente tiene efectos adversos, pero es bien utilizada en diabetes, como escucharon anteriormente, y debido a efectos gastrointestinales, la adherencia a metformina es baja. O sea, muchos pacientes paran de tomarla, porque probablemente no entendieron bien las indicaciones. Entonces, el Virtual Teachback hace algo similar al Teachback verdadero, y el propósito es mejorar la competencia de los pacientes. Entonces puede asistir a los profesionales en educar a estos pacientes por su cuenta en el Internet a que sean más adherentes a los regímenes terapéuticos. Por supuesto, la meta es que se vuelvan adherentes a medicaciones con la finalidad de mejorar los resultados clínicos. La principal utilidad que nosotros vemos del Virtual Teachback es para los pacientes con alfabetización baja de salud. Y probablemente muchos de nosotros no estamos haciendo los test, pero hay estadísticas que demuestran que el 40% de pacientes mayores en los Estados Unidos, similar en Europa, tienen un nivel de alfabetización de salud que es básico, que si ustedes no explican bien las instrucciones, no van a entender. Entonces, en el Virtual Teachback con avatar, por ejemplo, el avatar habla, se comunica, puede ser con texto o con voz también, si es que es un cell phone, un móvil, que no pueden poner figuras muy grandes ahí. Y el paciente, usando esos menús, por ejemplo, tiene opciones correctas, incorrectas, o puede pedir al avatar que repita la explicación. Y en esta manera se vuelve una forma adaptativa, no es exactamente un lenguaje natural, pero es una alternativa que estamos estudiando que puede mejorar el entendimiento del paciente, y el paciente puede irse a la casa y nosotros estamos confidentes que al menos han entendido las instrucciones acerca del fármaco. Y en esta animación, bueno, no funciona la animación. La información de salud se le da al paciente, el software explica al paciente una idea a la vez, el software evalúa a través de las opciones si es que el paciente ha entendido, adapta la explicación y de ahí reevalúa nuevamente si es que el paciente ha entendido la explicación. Al final es un círculo interactivo, un circuito interactivo que con la finalidad de mejorar la competencia del paciente en el uso de la medicación. Oh, mire, ahí salió. Pero recientemente, y brevemente, ya estoy 2 slides nada más, que hemos recibido fondos también del gobierno de los Estados Unidos, del Veterans Affairs,
parte de una demostración para usar avatares para enseñar a los pacientes a adherirse a comportamientos saludables, incluyendo ahí un poco de prevención secundaria, es el uso de medicinas, porque son aspirina, por ejemplo, o estatinas, son parte de la prevención secundaria. Entonces, en este proyecto que estamos empezando, estamos creando un registro automatizado en que el paciente, antes de ir a la visita médica, interactúa por el Internet con un avatar que es ya decidido para ellos, y este avatar lo prepara para la visita médica y le pregunta acerca de sus factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, y lo prepara para qué preguntas hacerle al médico. De ahí van a una clínica cardiovascular con médicos que ya están enterados de los avatares, la disponibilidad de los avatares, y los médicos prescriben sesiones específicas para el paciente con avatares. Por ejemplo, decirle cómo dejar de fumar, hacer ejercicio, tener una dieta baja en grasas. Después se va al paciente a la casa y tiene un refuerzo después de la visita en el que pueden visitar al avatar y el avatar les tiene seguimiento de lo que aprendieron, probablemente les da test para ver si aprendieron o les refuerza la educación que recibieron al comienzo a través del médico, y esto puede tomar años. Y como ustedes saben, estas conductas requieren adherencia por años y muchas medicinas como estatinas es por el resto de su vida. Y hemos añadido una dimensión de juego con leaderboards, que son tablas de posiciones, en el que no solo el paciente va a ver si es que realmente es adherente a la medicina o si su colesterol está bajando, pero otros veteranos, este es el hospital de veteranos, van también en una forma anónima y ellos están en una tabla de posiciones, como los juegos de video, en que ellos pueden ver, ok, mi colesterol, cómo se compara con el colesterol de otros veteranos en el Army, en el Navy, y ellos compiten para mejorar su colesterol. Y se han demostrado que estas técnicas de juegos incentivan al paciente, mejoran la motivación a que cambien su comportamiento. Eso es lo que vamos a investigar en este estudio. Y, por ejemplo, acá pueden ver, este es el sistema de puntaje, le vamos a dar estrellas, todavía no estamos decidiendo qué tipo de iconos vamos a usar, pero le pueden dar puntajes y como van al website, dependiendo de qué actividades, si completan la actividad, si interactuaron con su avatar, si bajaron su colesterol o están tomando su medicina con dispositivos de adherencia que hemos comprado también para darle a ciertos pacientes. Entonces, en estas leaderboards van a aparecer su posición comparada con otros pacientes y van a competir para mejorar su salud. Es como un juego. Y, por supuesto, la idea especialmente es importante para el uso de medicinas como aspirina, estatinas. Y lo primero que van a ver es este árbol de la salud, que tiene 9 hojas y cada hoja tiene un tema de salud, que ha sido creado por el Veterans Administration, está disponible para todo el mundo, y cada hoja tiene módulos educativos. Ya ese contenido ha sido desarrollado por años en el VA en Estados Unidos. Lo que estamos haciendo nosotros es añadiendo los avatares, porque como le dije, el abandono es bien alto en el Internet y con esto pensamos que va a mejorar. En conclusión, los avatares médicos son representaciones digitales que prometen una utilidad importante para la educación de la salud para profesionales y pacientes. Para los médicos especialmente o profesionales de salud pueden ser tutores que los ayuden, por ejemplo, en interacciones de simulación, especialmente en la docencia de farmacología con feedback y debriefing. Para los pacientes pueden servir como tutores para mejorar la adherencia a medicaciones y a otros estilos de vida que son importantes, pensando que estas son actividades a largo plazo y en las que la motivación es bien importante. Y más recientemente, creo, la parte más excitante es que el uso de principios de juego, leaderboards, probablemente van a aumentar aún la motivación en combinación con avatares. Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera, a pesar de la premura en el tiempo, no dejar de agradecer a los organizadores por vuestro trabajo y vuestro esfuerzo, en particular a la doctora
Bellido por su invitación para que esté hoy aquí y pueda compartir con vosotros esta mesa redonda junto con la audiencia tanto presencial como virtual. Mi intención es explicar o presentar, y seré breve, las herramientas que nos ofrece el campus virtual para la enseñanza y el aprendizaje, y tomando como referencia la que ha sido nuestra herramienta durante los últimos 3 años, que bautizamos con el nombre de Aula Virtual de Farmacología, ahora 2.0. Como os digo, intentaré ser muy breve. Muchos de los aspectos que vamos a ver, sobre todo en esta primera parte de la presentación, seguramente que los conocéis, y no quiero que recordéis mi intervención como la causa por la que llegasteis tarde a comer hoy. Los campus virtuales son herramientas propias, o han sido herramientas propias de los centros educativos a distancia, que hoy en día se encuentran ampliamente implantados y prácticamente yo creo que no hay universidad que no cuente con ellos. Permiten una enseñanza con distintos grados de presencialidad y virtualidad, desde un modelo tradicional en el cual la enseñanza era presencial, pues se ha llegado a un modelo de e-learning en el cual la enseñanza es completamente virtual, o podemos combinar esta enseñanza presencial y virtual para lo que se conoce como enseñanza mixta o de tipo blended learning o b-learning. Una de las características particulares es que permiten la enseñanza fuera de un marco físico y temporal limitado, lo que ha hecho que se globalice la enseñanza a través de Internet y que sean una herramienta básica para el aprendizaje permanente. Por otra parte, la dotación de recursos en el campus virtual pues, genera unos depósitos digitales de recursos educativos disponibles a través de Internet. Por dar una definición de campus virtuales, podríamos decir que son plataformas digitales para la enseñanza y el aprendizaje, la colaboración y la comunicación de la comunidad universitaria y la organización y gestión de cursos en la web. Están basados en unos programas, en recursos informáticos que se conocen con distintos nombres, aunque el más aceptado son los Learning Management System o sistemas de gestión de aprendizaje. Hay una amplia oferta de sistemas, como hemos visto, como nos ha enseñado Inmaculada, pero que comparten o son similares en cuanto a su estructura general y a las funcionalidades, y haremos después un breve repaso por ellas. Como decía, estos sistemas de gestión del aprendizaje son paquetes de herramientas que permiten la gestión de cursos online, la oferta de contenidos y el seguimiento, la evaluación y el control de acceso de los estudiantes. Pueden estar constituidos por un único producto o ser un conjunto de aplicaciones que pueden ser de pago, aunque son cada vez más populares las plataformas de software libre basadas en código o con código abierto. Existen múltiples proveedores y marcas y para aquellos que estéis interesados pues podéis consultar en esa dirección de EduTools una comparativa de las diferentes características que ofrecen los sistemas, aunque muchas veces pues, estamos limitados a aquel o aquellos que nos ofrece nuestra universidad. Ay, perdón. Para atrás. Ok. El año pasado, durante el Congreso de la Sociedad, pues os presentamos en la sesión de innovación docente la filosofía y los contenidos del aula virtual de farmacología, que ha sido una plataforma que nos ha servido para explorar nuevas estrategias docentes en la enseñanza de la farmacología. El aula virtual de farmacología es una herramienta que se encuentra en el campus virtual de la Universidad Complutense, que utilizamos para la enseñanza de la asignatura de farmacología, farmacia y terapéutica de la licenciatura de veterinaria, que se imparte en tercer curso. Y, como digo, ha sido una experiencia piloto de investigación docente de un grupo de profesores, de 3 profesores, que con un reducido número de alumnos a lo largo de los diferentes cursos, que bueno, es variable porque la asistencia a esta actividad es voluntaria.
Las características principales del aula virtual de farmacología es que se trata de un curso de e-learning en el que se combina la enseñanza virtual con la enseñanza presencial tradicional que reciben los alumnos a través de sus clases teóricas y prácticas, que complementamos con una serie de tutorías. El formato es un formato modular, cuyos contenidos son ofrecidos a medida que va avanzando el curso y que pretende que sea el estudiante el gestor de su propio aprendizaje utilizando las distintas herramientas que les ofrecemos a través del aula. En general, como os decía, las herramientas de campus virtual nos van a permitir o van a su vez a estar compuestas de 3 bloques de herramientas que, por un lado, permiten la gestión de la actividad docente, por otro lado, son herramientas de comunicación y, por otro, estarían las herramientas de seguimiento y de evaluación. En cuanto a la primera parte, la gestión de la actividad docente, básicamente pues, nos permiten ofrecer a los alumnos distintos tipos de recursos educativos que pueden ser visualizados y o descargados por ellos. Nos permite presentarlos de forma organizada, estructurada y accesible y en distintos formatos, que pueden ir desde un formato con editores o formato HTML que permite la edición de pequeñas páginas web, a enlaces a sitios de interés o muy distintos tipos de ficheros, como pueden ser ficheros PDF, PowerPoint, documentos de texto, audio, imágenes, etc., a los cuales se le puede dotar de diferentes se puede gestionar su acceso por diferentes elementos de los participantes en el aula y que permiten estructurarlos de manera que el estudiante identifique bien el material principal de material secundario o material de apoyo. Este es un poco, son 2 capturas de pantalla. En la de la izquierda pueden ver ustedes la sección de farmacocinética, la estructura que sigue el programa de la asignatura y en la cual pues, a los alumnos se les cuelga diferente tipo de material, desde, no sé si se ve, desde seminarios en PowerPoint a las clases en formato PDF, tienen acceso a diferentes herramientas de simulación o de consulta y además se complementan con herramientas de comunicación y herramientas para la evaluación. En otra parte del aula virtual de farmacología recoge una serie de enlaces a recursos generales para que los alumnos pues, puedan consultar dudas o acceder a diferentes tipos de recursos. Una característica de los campus virtuales es que permite la creación colaborativa de material y es algo que nosotros hemos explotado mucho. Permite crear material original y propio por diferentes grupos de participantes a los cuales se les puede adscribir distintos tipos de tareas que son tuteladas por los profesores del aula virtual. Hay distintos formatos. Nosotros hemos utilizado las wikis y hemos utilizado también la elaboración de material multimedia de distinto tipo que puede ir desde documentos textuales a visuales o audibles. Y todo ello dota al aula o permite la creación de una biblioteca de materiales docentes. Para ilustrar un poco estos materiales que hemos creado o que son creados básicamente por los alumnos bajo nuestra supervisión, pues han ido desde la elaboración de juegos educativos con programas de libre acceso y para los cuales no se necesita de un requerimiento de programación, como han sido los crucigramas o un juego de pasapalabra, los wikis que los hemos utilizado para elaborar guiones temáticos de la asignatura, los pósteres resumen, que son pósters de gran formato que intentan resumir, se ve muy mal, que intentan resumir grandes secciones del temario y que trabajan los alumnos de manera, constituye un trabajo en grupo para que ellos resuman estas grandes secciones del temario en un formato de tipo póster. Aquí voy a volver atrás.
Bueno, no sé. A ver, aquí. Ok, perdón. Y también hemos trabajado un sistema de aprendizaje de los diferentes grupos farmacológicos en base a su mecanismo de acción y la construcción de diagramas que van a ser la base para un siguiente proyecto que tenemos, que es el trabajar con mapas conceptuales. Estos materiales que elaboramos con los alumnos básicamente tienen dos objetivos docentes. Por un lado, hay materiales que ellos elaboran desde la revisión como repaso para el uso diario, pero otros son elaborados ya desde el aprendizaje, es decir, el alumno necesita de una adquisición de conocimientos previa y sobre eso y bajo nuestra tutela elabora materiales más elaborados como podrían ser las sábanas resúmenes o los póster resumen y los mapas conceptuales que les he enseñado anteriormente. Lo que se pretende es que sean un acicate para generar conocimiento, pero que también les sirva al alumno para que aprendan a aprender. En cuanto a las herramientas de comunicación, las podremos dividir en herramientas de tipo general que se encuentran en los diferentes sistemas de campus virtual, como pueden ser el calendario, que se utiliza pues, como una agenda, o la posibilidad de insertar distintos tipos de anuncios, o la conexión a canales de noticias tipo RSS o a podcast para recibir o conectarse y poder visualizar distinto tipo de material multimedia. Las podríamos dividir en herramientas síncronas que permiten una comunicación en tiempo real, como pueden ser los chats o la videoconferencia, o asíncronas, aquellas que permiten una comunicación en diferido, como pueden ser el email, los blogs o los foros de debate. Nosotros en el aula virtual de farmacología hemos utilizado los foros de debate, que sobre todo son herramientas para que los alumnos entre ellos se consulten dudas y nos permiten también a nosotros ver o visualizar. No intervenimos directamente, pero nos permiten detectar pues, un poco dónde encuentran inconvenientes, que luego son la base para el desarrollo de las tutorías. Por último, tendríamos el otro bloque, el gran bloque, son las herramientas de seguimiento y de evaluación. Los sistemas de campus virtual, en su mayoría, permiten integrar bases de datos de alumnos y de profesores, a partir de las cuales podemos otorgar diferentes permisos de invitación para generar grupos de trabajo. Nos permiten también hacer un seguimiento personalizado de la actividad, de cuáles son las estadísticas de uso de las distintas herramientas de manera individualizada. Y se complementan con las herramientas de evaluación, que son de muy diverso tipo y que van pues, desde encuestas o el poderles poner tareas que podemos organizar en una carpeta personal, hasta la elaboración de distintos tipos de exámenes y la calificación de los mismos. En cuanto a los exámenes, pues estos se pueden hacer con herramientas que ya vienen integradas en el campus virtual o también con herramientas externas como Respondus o Hot Potatoes, que nos permiten realizar de manera virtual distintos tipos de pruebas que pueden ir desde la autoevaluación a pruebas de evaluación inicial, encuestas o bien incluso la realización de exámenes orales utilizando la videoconferencia en tiempo real. Por último, para terminar, quisiera enseñarles unas otras aplicaciones que se nos han ido ocurriendo sobre la marcha para aplicar las herramientas del campus virtual y otras aplicaciones externas que ilustran un poco la importancia o que se les está dando a estas herramientas, sobre todo destinada a la formación continuada y a la formación de profesionales. En cuanto a las otras aplicaciones, pues las he subdividido en herramientas que nos pueden también permitir gestionar nuestras actividades de investigación.
herramientas para la realización de seminarios o de talleres con los alumnos, o herramientas que he llamado de enseñanza institucional, que son las ofrecidas por organizaciones, sociedades, entidades o empresas que están utilizando a través de la red han elaborado distintos portales que van desde más o menos complejos para explicar diferentes aspectos, a portales temáticos que cubren, pues, por ejemplo, grandes áreas, ¿no? Ahora les enseñaré a continuación algunos ejemplos. Este es el Seminario de Investigación de Terapéutica de Animales Exóticos. Lo hemos utilizado porque una de nuestras actividades de investigación es la determinación de niveles de fármacos en diferentes especies animales. Las muestras nos llegan de muy diferentes centros de todas partes del mundo, zoos, centros de reservas animales, parques acuáticos, y realmente la herramienta se ha demostrado muy útil para intentar coordinar la recepción de las muestras y a la vez poder compartir con todos los investigadores implicados, pues, los resultados que nosotros obteníamos en el laboratorio. También lo estamos utilizando, como decía, para llevar a cabo distintos tipos de seminarios y actividades con los alumnos. Este es un seminario monográfico que llevo con los alumnos que se llama Fármacos y Sociedad. Es un seminario en el cual ellos elaboran un trabajo que posteriormente presentarán en un congreso de estudiantes. Este congreso de estudiantes en la Complutense, que se organizó por primera vez en nuestro departamento y que hoy, pues, ya abarca a todas las facultades de Ciencias de la Salud en la Complutense, pues nos ha animado a crear también lo que hemos llamado el taller, el Club del Congresista, en el cual, pues, realicemos un entrenamiento con nuestros estudiantes para explicarles en qué consiste un congreso, cuál es la dinámica, y ayudarles a preparar sus presentaciones orales o pósteres con una herramienta virtual. Como decía, también está la enseñanza institucional o los portales temáticos. En este caso, pues, este es el portal temático de e-learning elaborado por el Sistema Británico de Salud, que cuenta con un subapartado que es Prescribe, en el cual, pues, es una herramienta destinada tanto a estudiantes como a profesionales médicos para revisar los principios de la farmacología de cara a obtener una prescripción más segura y eficaz. También nos encontramos con empresas que apuestan por estos entornos virtuales para ofertar sus productos, pero cada vez se combina o de los cuales también, pues, podemos obtener información y son una buena fuente en ocasiones para conocer y ampliar el conocimiento, por ejemplo, de nuevos fármacos, en este caso relacionados con la salud veterinaria o la salud animal. Por último, presentarles también un portal temático para profesores. En este caso es una red a nivel europeo de veterinarios que tiene como objetivo el revisar la aplicación de las nuevas, ya no tan nuevas, de las tecnologías de la información y de la comunicación en docencia y que aglutina o permite el intercambio de experiencias y el conocer y meterse un poco en este mundo que a veces, pues, no es una cosa en la que nuestra formación, pues, sea fácil moverse, ¿no? Por último, a modo de conclusión, pues, decir que estas herramientas de cálculo virtual son herramientas ya maduras para apoyar la docencia de una asignatura, que su versatilidad permite explorar distintos sistemas de enseñanza-aprendizaje en los que además se pueda modular el grado de presencialidad y de virtualidad,
que permiten la evaluación continuada y global del alumno y el seguimiento de su proceso de aprendizaje, que permite el trabajo colaborativo y el elaborar con ellos materiales docentes, y seguro que muchas otras cosas que vosotros conocéis y que vosotros ya habéis explorado y que yo no os he puesto aquí. Por último, quería agradecer al profesor David Ewhart de Edimburgo, que nos ayudó en la concepción, en el nacimiento de esta idea, al doctor Flavio Guzmán de Pharmacology Corner, con el que compartimos materiales y que, si no conocéis, pues os animo a que visitéis esta página, que es realmente interesante y de la que podéis obtener bastante información, y al grupo de e-learning de la Universidad Complutense. Muchas gracias. Bien, pues si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta que hacer a la mesa. Quería agradecerle por la presentación, que ha sido muy buena. And I'm going to ask in English, excuse me for my accent. And you said in your presentation that the limit is the cost. The limit is the imagination. But I think the limit is the cost. I don't know how it's got this many cans, but why we don't use this money, for example, for the conservation of a body, for human body from donation, for example. It's more real, it's not non-ethical, I think so. And what's the advantage of use this mannequins and not human body, real human bodies? Thank you. So if I'm understanding the question, you're referring to cadavers. So I would think, especially in this context for teaching pharmacology, that would be not very useful, right? Because you won't have interaction. So I purposely chose this. You bring up a very good point, though, about the cost of the simulators. The ones that I was showing, the high-fidelity, full-body mannequins, are very expensive. They can be $100,000 US and more. The one that hooks to the anesthesia machine is about $250,000. One of the advantages, though, is that you have one of them and it lasts a long time. Like, for example, using the cadavers, I assume, would maybe be for other basic sciences like anatomy. Okay, that's traditional in the US. The problem is that you need to keep replacing them as the students do their dissection. Once it's used, it's used. If you noticed in some of the mannequins, for example, the areas where you do injection, eventually they get too many holes in them, but you can just replace that little pad with a new one. So they have replaceable parts, which are far less expensive. But you raise a very good point that they are expensive. But the flip side of that is, so is instructor time, for example. And many of these mannequins can be used for independent learning. So you don't have to be paying the professor's salary all the time to do the instruction with them. They can be doing it on their own. So you have to balance these things. But cost clearly is a consideration and a potential limitation. ¿Alguna pregunta más? ¿Les parece a ustedes que llamemos a Pepe y Pepe nos diga si tenemos alguna pregunta de nuestros asistentes virtuales? Pepe, por favor. Pepe está aquí, no es virtual. Prefiero casi que permanecer aquí porque tengo la información de todas las preguntas que han hecho los participantes. Bueno, en total hemos sido 58 personas, nos hemos atendido online esta charla. Yo creo que hay un sentimiento general y es el de que todos felicitan a los ponentes por el tema que han planteado. Luego hay una serie de preguntas también que se repiten y es
pues apunta a que el futuro va por aquí, ¿no? Y a que es mucho más entretenido aprender con modelos virtuales o con pacientes virtuales que simplemente estudiar en un libro, ¿no? Hay una pregunta curiosa que sí que me gustaría plantear a la mesa. Yo creo que cualquiera puede contestarla, ¿no? Y es si es compatible el uso de estas nuevas tecnologías con el Plan Bolonia. Estoy leyendo literalmente la pregunta, ¿vale? En el que se obliga a la participación y asistencia a clase, teniendo en cuenta que hay alumnos que prefieren la asistencia presencial, otros la virtual, y cómo se sobrellevaría y se valoraría este asunto. Entonces, yo creo que esta quizás sea una de las preguntas que puede llamar más la atención. Luego, si hay tiempo para más, puedo plantear alguna otra. Gracias. Por favor, ¿quieres? Sí, bueno, yo creo que la verdad es que Bolonia tiene algunas limitaciones conceptuales y tal vez esta sea una de ellas, ¿no? Porque por un lado anima. Es verdad que para conseguir una enseñanza más personalizada, en grupos pequeños y en la cual el profesor se convierta en un tutor y en un animador al aprendizaje de los alumnos, pues se necesita su presencia. Pero su presencia, estas herramientas nos dicen que no tiene que ser física. Y se puede obtener también, las herramientas ya están lo suficientemente maduras como para que podamos, por ejemplo, reunirnos a través de videoconferencia a un determinado tiempo y podamos hacer un seguimiento también de la actividad de los alumnos online, cómo han consultado los materiales, cuánto tiempo han estado viendo los materiales, cómo han trabajado los materiales, y que realmente la presencia física del alumno pues, es interesante en algunos momentos, pero yo creo que se puede soslayar con estas herramientas, al menos parcialmente. Solo una más, por favor. Vale, gracias. Hay otra pregunta que también llama la atención y creo que es muy interesante. Y es, ¿existe alguna evidencia sobre la mejoría en los resultados académicos en los lugares en los que se haya implantado este tipo de docencias? Y también es una pregunta para cualquier miembro de la mesa. Gracias. Tú o yo. Jorge. Bueno, en términos generales podemos hablar de e-learning en general y hay definitivamente estudios en simulación. En e-learning en general han habido por lo menos 3 o 4 revisiones sistemáticas, que son probablemente la parte más importante en medicina basada por la evidencia, o educación basada en la evidencia, y demuestran que e-learning es tan efectivo como modalidades presenciales. No es mejor, en muchos puede ser hasta menor, pero en general demuestran que son equivalentes, pero al mismo tiempo son más eficientes porque no tienen que viajar y no requieren tantos recursos humanos y logísticos. Entonces, esa es la evidencia. En simulation is similar. I think systematic reviews have shown that. Well, and actually not just equivalent, but it can be superior to traditional training. But it's very context dependent. The answer is always, it depends. When people ask, well, is it better than traditional? Because you can have a great lecturer, if you call that traditional, that has very effective results, compared to a poor simulation instruction, and that won't yield good results. So what we identified, I actually was part of a systematic review to look at the evidence for simulation-based learning. And rather than trying to compare it to traditional methods or other methods, what we did was took studies that did demonstrate positive learning outcomes in a whole range of different competencies, and then tried to distill what are the features of those simulation-based teaching that seem to lead to the learning. And some of the things are embodied, in fact, in the FAIR principles that I talked about. Feedback was the #1 most cited feature
that you have to use if you want to have effective simulation: activity, opportunity for practice, and so forth. So there is evidence to show that these things are effective. One more? No. No. I'm so sorry, but we have to stop just now. Okay, one more, but short. Bueno, ya. Bueno, os podéis imaginar que ha habido una verdadera avalancha de preguntas y de intervenciones por parte de los alumnos, pero sí me gustaría resaltar pues, lo que dice Patricia, Sergio, Álvaro, Belén, María, que voy a resumir en una frase de Patricia que es la misma prácticamente que dicen todos, y es, leo literalmente, lo he escrito en el chat: el gran problema del campus virtual y las nuevas tecnologías son los profesores obstinados en no utilizarlas. Entonces, comento esto a manera de estímulo para todos aquellos que las utilizamos, y los que no las utilizan todavía, pues es una herramienta maravillosa a la que hay que darle utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo quiero despedirles a ustedes, pero también despedir a nuestros asistentes virtuales. Si hay algo bueno que yo tengo son los alumnos con los que contamos aquí en la Universidad de Málaga y los compañeros que nos ayudan siempre. Muchas gracias, que disfruten la comida. Hasta ahora.